A ver, pensemos en algo. ¿Qué es la ciencia? Parece una pregunta sencilla, ¿no? Pero, ¿ha significado siempre lo mismo? Hoy vamos a desarmar esta idea, a ver cómo ha cambiado a lo largo de la historia, basándonos en el trabajo del filósofo Rubén Pardo. Para meternos de lleno en este tema, tenemos una hoja de ruta. Primero, vamos a ver qué se necesita hoy para que un conocimiento sea considerado científico. Luego, nos vamos de viaje por tres grandes épocas: la premoderna, la moderna y la posmoderna, para terminar entendiendo por qué la ciencia es en realidad un concepto que nunca ha dejado de cambiar. Bien, empecemos por el presente. ¿Qué le pedimos hoy a un conocimiento para darle la etiqueta de científico? Según Pardo, no cualquier saber entra en el club de la ciencia. En nuestra era, hay una especie de checklist, un conjunto de requisitos bastante estrictos que separan a la ciencia de todo lo demás. Vamos a ver cuáles son. Y aquí están los requisitos clave. La ciencia moderna no solo te cuenta cómo es el mundo, busca explicarlo y sobre todo predecir lo que va a pasar, usualmente a través de leyes. Es un saber que duda de sí mismo, que es crítico por naturaleza. Y ojo, exige una doble garantía: que sea coherente en su lógica interna y que se pueda poner a prueba con la realidad, o sea, de forma empírica. Todo esto, por supuesto, necesita un método, un sistema, un lenguaje claro y la aspiración al menos de ser objetivo. Y acá llegamos a un punto fundamental. Si usamos esa lista de requisitos de forma súper estricta, ¿qué pasaría con la física de Aristóteles? Pues probablemente no calificaría como ciencia. Esto nos fuerza a pensar de dos maneras. Una, la restringida, es decir, la ciencia de hoy. La otra, una visión mucho más amplia, histórica, que entiende que ciencia es simplemente aquello que cada época consideró como el saber más sólido y fundamentado. La idea de ciencia entonces no es fija, cambia con historia. Bueno, ahora sí, hagamos las maletas. Vamos a viajar al pasado, a los cimientos de Occidente, para ver dónde y cómo nació esta obsesión por el conocimiento racional. Pardo nos propone ver la historia en tres grandes capítulos, o paradigmas. El primero, el premoderno, que es un periodo larguísimo que incluye la antigüedad clásica y la Edad Media. Luego, el moderno, que arranca con la revolución científica. Y finalmente, el actual, que algunos llaman posmoderno o tardomoderno. En la antigua Grecia pasó algo que lo cambió todo. Se pasó del mitos al logos. A ver, el mitos es el cuento, la leyenda, eso que se acepta porque sí, sin pedir explicaciones. En cambio, el logos es otra cosa. Es el discurso que exige pruebas, que tiene que demostrar lo que dice. Ya no bastaba con creer, ahora había que fundamentar. Aquí nace el pensamiento racional que define a Occidente. Y para los griegos, esta diferencia era crucial. Por un lado estaba la doxa, que es la opinión común, lo que se dice por ahí, sin mucho análisis, y por el otro, la episteme, que es el saber de verdad, el que requiere esfuerzo, sistema, crítica y sobre todo un fundamento sólido. Para ellos, la ciencia era justamente la búsqueda de la episteme. El mundo premoderno era un cosmos ordenado y con sentido. Se creía que la Tierra era el centro, que todo en la naturaleza tenía un propósito, un fin o telos al que aspiraba. Había una jerarquía clara, desde lo divino hasta lo más terrenal. Era un universo que se sentía cerrado, finito, casi como un hogar con reglas claras. Y entonces de repente, ¡pum!, ocurre un terremoto en el pensamiento. Nace una nueva era que va a cambiar por completo no solo el mundo, sino nuestra forma de entender qué es la ciencia. La modernidad se define por un desencantamiento del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que el foco deja de estar en Dios y en lo sagrado y pasa a estar en el ser humano y sus problemas terrenales. La religión y la ciencia se separan, el Estado y la Iglesia también, la vida se vuelve, digamos, más laica. Y la idea que impulsa a esta nueva era es potentísima. La naturaleza está escrita en lenguaje matemático. El universo ya no es un poema divino, es más bien como una máquina perfecta. Un mecanismo de relojería con leyes precisas que nosotros, con la razón y los números, podemos descubrir y calcular. Esto desató un optimismo brutal, una confianza ciega en la razón humana. Se pensaba que a través de la ciencia íbamos a encontrar verdades universales y que eso inevitablemente nos llevaría al progreso social. La ciencia era la llave no solo para entender el mundo, sino para dominarlo y mejorarlo. Al final lo que pasó es que la ciencia se convirtió en el modelo a seguir para todo conocimiento. Razón pasó a ser lo mismo que razón científica y verdad lo mismo que verdad científica. Cualquier otro saber, como el arte o la ética, quedaba en un segundo plano, como algo menos serio, menos verdadero.
Pero claro, ¿qué pasa cuando todas esas grandes promesas de la modernidad empiezan a ser agua? Bueno, eso nos trae a nuestro paradigma actual. El siglo XX, con sus guerras y crisis, trajo una buena dosis de escepticismo. Esas grandes historias que contaba la modernidad, el progreso infinito, la verdad universal, empezaron a sonar un poco huecas. Entramos en una cultura de desencanto, donde se empieza a sospechar de esas grandes narrativas. Este giro posmoderno significa varias cosas. Se empieza a pensar que no hay una verdad, sino muchas verdades provisionales, que dependen del punto de vista. Se critica esa idea de que más ciencia significa automáticamente una sociedad mejor porque empezamos a ver el lado oscuro de la tecnología. Y muy importante, se vuelven a valorar otras formas de saber, como el arte, que la modernidad había menospreciado. Muy bien, después de este tremendo viaje por la historia, juntemos las piezas. ¿Qué nos dice todo esto sobre nuestra idea de ciencia hoy en día? La gran conclusión es esta. Ciencia no es una palabra tallada en piedra, es un concepto que depende de su época. Lo que hoy llamamos ciencia es el resultado de cómo nuestra sociedad, en este momento histórico, entiende qué es la realidad y qué es el conocimiento válido. Así que nuestra idea de ciencia actual tiene un doble origen, una especie de doble ADN. De los griegos heredamos la pasión por un conocimiento racional, fundamentado, el logos. Pero, de la modernidad, heredamos su conexión con la técnica, su confianza en los experimentos y su poder para transformar el mundo. Nuestra ciencia es una mezcla de esas dos grandes herencias. Y todo este recorrido nos deja con una pregunta que da para pensar, ¿no? Si la misma definición de ciencia ha cambiado tanto a lo largo de los siglos, ¿qué significa eso para las verdades que hoy damos por sentadas? ¿Son verdades absolutas y eternas o son, en parte, el reflejo de nuestra propia forma de ver el mundo?